Hola de nuevo. Como les comenté en la sesión anterior, este curso tiene varios temas. Las vanguardias europeas, el arte contemporáneo, la pintura, la arquitectura y los medios alternativos. Pero todos estos temas que vamos a revisar están tejidos por un hilo teórico en común, que es la relación entre la modernidad y el arte. Y por eso quiero empezar en este segundo video del curso hablando de algunas palabras. Ya saben, las grandes palabras que van formando el lenguaje con el que se ha discutido el tema del arte moderno. Obviamente la primera palabra que ya han investigado ustedes un poco y que hemos comentado es la gran palabra, la modernidad. ¿A qué llamamos modernidad? Bueno, la primera aclaración. Ya vimos que la modernidad puede entenderse como una actitud frente al pasado, la necesidad de renovación, y también puede entenderse como una época. Pero yo prefiero que la entendamos como un proceso histórico. Y por esa misma razón es un concepto cambiante, dinámico, como los hay muchos. Por ejemplo, el arte, esta palabra cuyo significado ha cambiado tanto a lo largo de la historia. Bueno, pues así es la modernidad. Y bien, este proceso histórico que llamamos modernidad no nace de un día para otro, sino que fue tomando forma lentamente desde el Renacimiento. Esa época que ya comentamos en el semestre anterior entre los siglos XV y XVI, ya saben, la época de Da Vinci. Bueno, dijimos entonces muchos de los cambios que abrieron nuevos horizontes para la humanidad. La migración colonizadora de pueblos europeos a territorios de todas partes del mundo, incluyendo, por supuesto, la América, y con ello la expansión de la cultura europea. Hubo también invenciones técnicas importantes, reformas religiosas, los descubrimientos científicos, la nueva curiosidad por la naturaleza y esta actitud de mayor apertura frente al conocimiento. Pero no olvidemos que todo eso que comentamos en su momento del Renacimiento apareció sobre la base del mundo medieval. Así que en los siglos siguientes al Renacimiento, esa actitud frente al conocimiento va a empezar a ser un motivo de fricción entre la concepción tradicional, religiosa del mundo y la necesidad de comprender el mundo desde nuevas perspectivas, sobre todo desde la perspectiva científica, en la medida en que ésta se contraponía en muchas ocasiones a las concepciones religiosas a las que, por supuesto, esta observación científica empezó a contradecir. Piensen, como ejemplo, en las inquietudes de pensadores como Descartes en Europa o en la inquietud por el saber que tenía nuestra Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII en la Nueva España. Pero es el siglo XVIII el momento en que esa inquietud llega a un punto más álgido. Es la época de la Ilustración. No voy a detenerme demasiado en ello porque sé que lo verán en la clase de historia en algún momento de modo mucho más detallado. Pero sí voy a atreverme a intentar resumirlo en un par de frases. Podemos decir que la Ilustración fue un tiempo en que muchos pensadores decidieron que era momento de dejar que la razón humana se hiciera cargo del saber y con ello pudieran garantizar el avance progresivo de la ciencia y que eso tendría necesariamente buenas consecuencias para la humanidad. El filósofo Immanuel Kant, a finales del siglo XVIII, invita a atreverse a conocer con la propia razón y anuncia una nueva era de progreso. Eso sería la Ilustración, es la utopía moderna. Dije que este video era para revisar algunas palabras, pues esta es la segunda palabra que nos importa hoy, el progreso. Progresar significa cambiar para mejor. Implica que el presente siempre supera al pasado y que esa es básicamente su tarea histórica, en todos los ámbitos. Nunca conformarse, siempre saber más, acumular beneficios, dominar a la naturaleza y convertirla en fuente para la satisfacción completa de las necesidades humanas. El progreso es la fe y el valor central de la modernidad. Pero el progreso no es el único valor moderno. Si los seres humanos podemos razonar y tomar decisiones y mejorar a partir de ellas, entonces es que somos libres de construir nuestro propio destino. La libertad va a ser
otro importante valor de la modernidad. Veremos que es otra de las grandes palabras. Y fíjense ahora qué combinación interesante de cosas. Por un lado, la idea científica del mundo que apunta a la precisión racional, al orden y al progreso. Pero también aparece al lado la libertad, como un valor que mueve al atrevimiento, y desaparece la obligación de cumplir un destino predeterminado para abrir la existencia a un sinfín de posibilidades. El progreso no tiene marcada necesariamente una línea recta. Y esto traerá una época de cambios radicales, la época de las revoluciones. En fin, no vamos a detenernos en esta clase a revisar aspectos específicos como las revoluciones políticas, la Revolución Francesa, por ejemplo, que fue la primera gran revolución política y que fue en buena medida consecuencia de las ideas de la Ilustración, o la Revolución Industrial, ya un poco más adelante, que cambiaría las formas de producción en el mundo y traería consigo el desarrollo del capitalismo moderno con todas sus bondades y maldades, con sus contradicciones y sus conflictos. Estos temas los revisarán más detalladamente en su curso de historia. Yo quiero ya dar un pequeño salto de estas premisas al arte, que veremos también tuvo su propia revolución. Para finales del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, había dos grandes tendencias en la plástica. Por un lado, el neoclasicismo, que es un estilo muy riguroso con el empleo de los cánones clásicos, es decir, que toma todo aquello que se ha convertido en norma bajo el peso de la tradición. Es equilibrado, busca los grandes temas históricos y tiene como norma la recomendación de conservar de los antiguos griegos una noble sencillez y una serena grandeza, como diría Winkelmann. Hay pinturas que, obedeciendo esta norma, son grandiosas. Pero la obediencia estricta de esa norma va a generar también la tendencia de una actitud un poco fanática de su seguimiento. Esa idea de que hay solo un camino correcto de hacer las cosas, de que hay un modo de pintar los cuerpos, de conseguir el equilibrio, de plantear las composiciones, de armonizar los colores, incluso de que existe una jerarquía en el tratamiento de los temas, un buen gusto cuyos límites nunca hay que rebasar. Eso que suele enseñarse en las academias de arte y que suele llamarse academicismo, sobre todo en las academias de arte de aquella época, aunque quizá en muchas academias de hoy sigue estando presente. El academicismo, que es esta actitud conservadora, se da en todos los ámbitos. No me digan que nunca les ha tocado lidiar con alguien, quizá un profesor, quizá alguna autoridad, un pariente de estos que son muy estrictos con las normas, que no reconocen sino un camino único para cada situación, y que creen que lo saben todo y apelan a la costumbre y no permiten desviaciones de sus hábitos tradicionales. Espero no haber sido yo en algún caso, pero si lo soy, pueden usar ustedes simplemente las palabras mágicas que me sacarían de ese trance. Profesor, está usted siendo demasiado academicista. Y les aseguro que de inmediato lo pensaré y voy a intentar ser más flexible. Bueno, y frente a eso, frente al neoclasicismo y sobre todo frente al academicismo, va a aparecer la rebeldía. Una serie de respuestas que buscan mostrar que hay que recuperar para el arte la libertad, la espiritualidad y la autenticidad. A este cúmulo de respuestas, todas ellas de una gran energía creadora, se les llamará el romanticismo. La actitud del romanticismo no es solo una actitud en las artes plásticas, sino que es una actitud generalizada de época. Ahí a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Está en la literatura, en la música, incluso puede hablarse de un pensamiento filosófico romántico. En sentido amplio, es una reacción frente al discurso racional de la Ilustración. Cuando la modernidad ilustrada a través de la razón, transformada en impulso científico, se va apoderando de todos los ámbitos, es verdad, se gana una gran capacidad de conocimiento y de precisión. Las religiones y los mitos quedan atrás. Pero algunas personas sensibles sienten que algo se pierde en ello,
que hay una espiritualidad que temen perder, que el mundo y ellos mismos están llenos de misterios y de emociones que no pueden expresarse por completo en la racionalidad científica. Hay en el mundo muchas cosas que rebasan los límites de nuestra comprensión racional y podemos hablar de ellas como los aspectos irracionales de la vida. El romanticismo reconoce de estos cambios, estas transformaciones modernas, la necesidad de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, de tener cierta originalidad, pero conserva una aspiración a la divinidad, una intención, digámoslo así, mística. Pero no es arte religioso, porque el escenario ha cambiado, es la época de la razón. ¿Qué sustituye a esta hambre de una experiencia religiosa en la época de la razón? Bueno, la fascinación por todo aquello en lo que quedan sombras de misterio. La idea de lo infinito, de lo eterno, de lo que rebasa nuestra comprensión humana. Por eso, en la naturaleza, que es el escenario de un orden que nos trasciende, van a encontrar los románticos una fuente inagotable de inspiración. Una buena parte de los pintores románticos son paisajistas. ¿Pero qué paisajistas? Sus obras nos hablan de la pequeñez humana frente a lo grandioso, del sentimiento de lo sublime, del misterio de la vida y de la muerte, del pasado remoto e incognoscible, de la eternidad del tiempo. También va a hablarnos el romanticismo de la belleza de las cosas simples, esta idea de que en lo más banal y cotidiano, si se mira con ojos atentos, pueden manifestarse los grandes misterios. Vamos, no todo el romanticismo es paisaje. Frente a la razón universal, el romanticismo aprecia las pequeñas diferencias, los rasgos propios de una región. De ahí que mucho del aprecio que hoy tenemos por lo que llamamos cultura popular tenga en algún grado su origen en el romanticismo. La belleza del romanticismo es una belleza que está, por decirlo así, detrás de las cosas. Solo una mirada romántica puede hacernos sensibles a esa belleza que podría ser invisible para otros. A veces se esconde incluso detrás de la tristeza, y la melancolía romántica es una bella melancolía. En el romanticismo incluso lo adverso queda embellecido, la derrota o la desesperanza. Ahora, no se interesan solo por la tristeza, sino en general por todo el mundo interior que nos resulta siempre tan misterioso. Cada individuo es un universo insondable, y por eso las emociones son también una preocupación del romanticismo. Hay en el romanticismo una fascinación por lo desconocido. Hay una reacción peculiar ante el temor y ante el miedo, que van a ser un tema predilecto del espíritu romántico y que va a encontrar ecos en movimientos posteriores que son reminiscencias del romanticismo, en la pintura, por ejemplo, en el simbolismo. En fin, ¿por qué me importaba tanto hablar del romanticismo que ni siquiera, confieso, está en el programa? Bueno, porque ahí están todas las semillas que van a convertirse en el arte moderno, que sí está en el programa. La búsqueda por recuperar la autenticidad frente al academicismo, la idea de que el arte sea expresión auténtica de una experiencia estética, la necesidad de expresar las emociones y explorar todo el mundo interior, por supuesto la necesidad de expresar la libertad y la rebeldía frente a lo establecido y de conservar la originalidad y la individualidad. El día de hoy la palabra romántico se ha degradado un poco, se ha desgastado, tanto en los ámbitos académicos como en el lenguaje coloquial. Cuando alguien habla de lo romántico en una conversación coloquial, se entiende que se habla de temas amorosos, quizá cursis. Las películas románticas son las que hablan de relaciones amorosas tendientes al color rosado, generalmente de un final feliz. Pero el romanticismo del que hablamos nosotros es otra cosa. Es más bien una actitud de fascinación por todo aquello que se resiste a nuestra comprensión racional. Y la vida en aquel tiempo y ahora y siempre está llena de ese tipo de cosas, de misterios, y por eso una cierta actitud romántica será vigente siempre.
Safransky, un estudioso del romanticismo, diría que lo romántico no pertenece solo a una época, sino que es una actitud del espíritu que está presente en todas las épocas. Incluso hoy, cuando también hay quienes usan la palabra para denostar una ingenuidad idealista y juvenil. Cuando uno sostiene un ideal en el que cree por encima de una alternativa más simple, inmediata y práctica, suelen reprocharle con un «eres un romántico, deberías ser más práctico». Hoy en arte, decirle a uno que es romántico es casi como decirle que se es demasiado inocente. Pero el romanticismo, tal como lo hemos mostrado acá, era en cambio una actitud de rebeldía, pero no cualquier rebeldía, sino una que no quería que le arrebataran la espiritualidad, la posibilidad de ver el mundo como un misterio fascinante, de no creerse que se lo domina todo, de sentir en profundidad desde nuestra inmersión momentánea y efímera de la vida mortal, nuestra participación en algo más grande, infinito, pero que no por eso nos es ajeno, pues es finalmente la eternidad incomprensible a la que sin embargo pertenecemos. Para comentar un poco en la siguiente sesión, quiero que cada uno de ustedes haga 2 tareas muy breves, pero no por eso poco importantes. La primera es que, igual que la otra vez, en 5 líneas, escriban esta vez su opinión sobre lo que entendieron o sobre lo que opinan del romanticismo, a partir de lo que hemos comentado aquí, obviamente en este contexto. Pueden, si quieren, leer algo antes, informarse un poco y después escribir su opinión, pero les repito y les repetiré siempre, no quiero que me lean lo que encontraron en un texto, sino que escriban lo que ustedes, después de leer ese texto, piensan. Quiero escucharlos a ustedes, sus palabras, sus pensamientos. Y esas son las que vamos a discutir en la siguiente sesión. Y la otra tarea es también sencilla. Es tomar una fotografía. Pero la instrucción es esta. Y es tratar de hacer una fotografía desde esa intención romántica que implicaba sacar algo de la nada. Como esos paisajes románticos que buscaban mostrarnos la evocación de la eternidad en una pequeña piedra forrada de musgo. Bueno, algo así. Una cosa simple que nos hable de una cosa grandiosa e infinita. En fin, veamos qué se les ocurre y si tienen dudas en la sesión de la clase siguiente, que es antes de que tengan que entregar la tarea, pues lo aclaramos en el diálogo. Nos vemos.